Buenos días, querido público televidente. Nos encontramos una vez más en tu noticiero favorito, Orden, Libertad y Razón. El día de hoy con un programa especial acerca del liberalismo anglosajón. De inmediato vamos a pasar con nuestro primer segmento del día, que son las entrevistas con expertos. Y para esto, el día de hoy nos acompaña Larenny de los Santos. Luego de darte una cordial bienvenida a la RENMI, iniciaremos con la primera escritores republicanos desempeñaron un papel fundamental el proceso de la durante la Revolución Inglesa. surgieron diversos escritores que defendieron ideas republicanas. El absolutismo ¿Cuál monárquico fue la y defendieron influencia de estos autores en la consolidación de la Revolución del Estado, y qué aportes y ese hicieron levantamiento al en contra pensamiento de los gobiernos político liberal? opresores? Luego de Algunos darte personajes una cordial importantes bienvenida destacaron a la como RENMI, James Harrington iniciaremos con la primera y pregunta. Algernon Sidney, Durante el quienes proceso de la Revolución estaban Inglesa, abogando por un gobierno surgieron más diversos representativo y escritores menos que basado defendieron en esas ideas decisiones republicanas. arbitrarias del rey. ¿Cuál fue la influencia También, sus de ideales estos ayudaron a autores contribuir en la en un nuevo consolidación orden de la político Revolución? basado en la ¿Y qué libertad, la aportes legalidad y la hicieron al racionalidad que pensamiento ayudaron con político ese liberal? liberalismo posterior Luego que de se estaba darte formando? una cordial bienvenida a la RENMI, muy bien, Locke Larenny. sostiene que Continuamos el con poder información o de la que John autoridad Locke es política no considerado proviene de uno un de los derecho pilares divino, del sino que liberalismo. proviene del ¿Qué ideas consentimiento centrales de los plantea gobernados. Locke en También relación con la sostiene que los autoridad individuos política nacen y por qué su libres e pensamiento fue iguales. tan relevante Y de igual para las forma que el revoluciones poder liberales político solo es posteriores? legítimo si Muy bien, garantiza Larenny. los derechos Continuamos con naturales, que información son de que John la Locke vida, es considerado uno la de los propiedad pilares y la del libertad. liberalismo. ¿Qué ideas Su pensamiento centrales fue fundamental plantea porque Locke en sirvió relación con como la base autoridad o clave política para las y por qué su posteriores pensamiento revoluciones fue como tan relevante las para posteriores las revoluciones liberales liberales, posteriores? por ejemplo, la Muy bien, Larenny. estadounidense y la Continuamos con francesa, información de que John porque Locke ofrecía es una considerado sólida base uno de los fundamentada en la pilares del filosofía liberalismo. que servía ¿Qué como ideas justificación centrales plantea Locke para en buscar relación con una la autoridad respuesta a política la limitación y del por qué poder su del Estado pensamiento fue y tan el derecho de los relevante ciudadanos para las a revoluciones oponerse ante la liberales tiranía? Como es Para bien Locke, sabido, el estado de Locke naturaleza desarrolla el es una concepto de condición estado de previa a la naturaleza sociedad para en la que explicar los el seres origen del vivos poder viven político. en libertad, ¿Cómo describe igualdad, este estado y qué guiados papel por la cumple razón y el contrato respetando los social derechos en de la los demás? formación de Sin estado embargo, civil? este Como es estado bien puede volverse sabido, inseguro Locke debido a la desarrolla el falta concepto de de estado de esas naturaleza leyes para y explicar el también origen del de una poder autoridad político. común. ¿Cómo Por esto, describe los este individuos estado y qué acceden a la papel creación de cumple un contrato social en la donde formación de estado donde civil? crean una sociedad Como es civil bien y sabido, delegan Locke parte de sus desarrolla el libertades a un concepto de estado gobierno que de proteja sus naturaleza para derechos. explicar el Teniendo en origen del cuenta poder que político. este contrato ¿Cómo describe es este estado y voluntario qué papel y también es cumple el revocable siempre y contrato cuando el social en gobierno la no cumpla formación con de sus estado funciones. civil? Muy bien, Locke Larenny, considera muchas la gracias. propiedad como ese También derecho sabemos natural que que una de surge las del bases del trabajo de los pensamiento lucchiano individuos es la defensa en de los la recursos propiedad y la de la limitación del naturaleza. poder estatal. Para él, ¿Cómo proteger la concibe propiedad, Locke que la consiste en propiedad bienes, privada y cuerpo qué y libertad, mecanismos son la propone para principal razón limitar de el ser poder del del Estado. gobierno? De igual Muy forma, bien, también Larenny, muchas establece que el gracias. poder También gubernamental sabemos debe que estar una de las limitado por bases del leyes pensamiento previamente lucchiano es establecidas, la defensa de por la esa propiedad y la separación de los limitación derechos del del poder Estado estatal. y por el ¿Cómo control del concibe Locke Parlamento. la propiedad privada Además, y qué si en algún mecanismos momento propone el para gobierno limitar el está poder del gobierno? interrumpiendo o Muy bien, atenta, Larenny, muchas viola los gracias. derechos También de sabemos que estos una de las bases ciudadanos, del pensamiento entonces el lucchiano pueblo está en es su la total defensa de la libertad de propiedad y la resistir limitación y del más poder adelante estatal. sustituirlo. ¿Cómo concibe Así, Locke Locke la establece propiedad las privada bases y qué para el mecanismos constitucionalismo propone para liberal limitar moderno. el... Muy bien, luego de darle las gracias a Larenny por sus majestuosas respuestas, damos por finalizado el segmento de las entrevistas por el día de hoy. Y de inmediato pasamos a un reportaje especial por parte de la reportera Keila sobre David Hume y el marqués Halifax. Así es, mi querida Caroline. Hoy estaremos hablando acerca del marqués de Halifax y David Hume, su desarrollo del pensamiento liberal y aquellas críticas que ellos realizaron a las teorías políticas de su tiempo. George Savile fue el primer marqués de Halifax en 1633 y 1695. Fue un destacado hombre del estado Guin que jugó un papel crucial en la Revolución
de 1689, estableciendo un régimen constitucional británico. Sus pensamientos, publicados posteriormente en 1700 y 1750, reflejan una visión liberal donde el orden público garantiza la libertad individual. Halifax defendía la atención del Estado en asuntos religiosos y promovía la tolerancia. Por su parte, David Hume, en 1711 y 1766, fue un filósofo escocés. Criticó las incongruencias del liberalismo naciente. Aunque sus primeras obras no tuvieron éxito, sus discursos políticos sí lo lograron. Hume, seguidor del empirismo, cuestionó conceptos como el estado de naturaleza y el contrato social, que Locke no explicó empíricamente. Hume veía el Estado como un conjunto de individuos unidos por convenciones sociales, no por contratos. Este filósofo también argumentó que los gobiernos actuales se formaron por usurpación o conquista, no por consentimiento. También refutó la idea del consentimiento tácito y reemplazó el contrato social por el hábito. Su crítica profundizó en la moral y la política. De esta manera podemos ver puntos de congruencia entre estos dos pensadores. Tanto Hume como el Halifax critican la intervención excesiva del Estado. El Halifax defiende la abstención del Estado en asuntos religiosos, mientras que Hume cuestiona la idea del contrato social y propone el hábito como base de la sociedad. También ambos promueven el liberalismo moderno. De esta manera podemos concluir en que ambos ven la sociedad como un lugar donde los individuos deben prosperar sin interrupción o interferencia excesivas del Estado. Ahora ha sido todo de mi parte. Pasamos con Sara y su estudio de caso. Muchas gracias. Ahora tenemos que adentrarnos hacia una de las figuras claves del liberalismo anglosajón. Y es que no podemos hablar de este tema sin mencionar a una de las principales figuras más emblemáticas de este movimiento, que se trata sobre Adam Smith. Para poder entender esta figura debemos de hacernos una simple pregunta. ¿Puede el egoísmo crear riqueza para todos? Esto se responde sencillo, basado en un ejemplo. Imaginemos que estás en tu casa. Vas a abrir la aplicación como Uber Eats y en 30 minutos llega tu hamburguesa favorita. Pero nadie lo organizó desde arriba. El cocinero, el repartidor, el programador de la aplicación, todos actuaron por su propio beneficio, por su beneficio económico específicamente. Y sin embargo, tú puedes cenar. Y es aquí donde empieza el mundo de Adam Smith. En pleno siglo XVIII, cuando aún dominaban las ideas religiosas o medievales sobre el bien común, surge una nueva corriente llamado el individualismo ilustrado. Gracias a esta corriente, él puede escribir la teoría de los sentimientos morales, donde plantea una idea clave, que la búsqueda del interés personal no es necesariamente un vicio, sino una virtud. Y es que trabajar, ahorrar, mejorar nuestra situación no es un egoísmo destructivo, sino es el motor de la sociedad. Smith no niega la importancia de la ética, pero entiende que el mundo real no funciona por pura benevolencia y lo dice claramente. No es por benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que obtenemos nuestra cena, sino por su interés propio. En su obra más famosa, La riqueza de las naciones, aparece su idea más conocida, la mano invisible, donde los individuos, buscando su propio bien, terminan promoviendo sin quererlo el bienestar general. Y es que esto no es solo una teoría económica, sino la base del liberalismo anglosajón, porque se destaca la libertad de comercio, la libre competencia y sobre todo la mínima intervención del Estado
Y es que Smith no propone un descontrol total, pero sí una confianza profunda en que el orden social puede surgir del caos aparente de los intereses individuales. Por eso, Smith es más que un economista, es el primer gran teórico que transforma el egoísmo en una herramienta funcional para la sociedad y que le da base moral y filosófica al liberalismo económico moderno. Para entender la semblanza de Montesquieu, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría si un político europeo visitara hoy el Parlamento británico? Y que un político francés del siglo XVIII viaja a Londres y ve cómo los ciudadanos critican libremente al gobierno, cómo se debate sin miedo y cómo no hay cárceles para los que disienten. Y es que este político se llama Montesquieu y este viaje cambia su forma de pensar para siempre. Su primera gran obra fue Cartas Persas, que fue una sátira elegante sobre la cultura francesa vista desde los ojos de dos viajeros persas. Pero lo más importante vino después, su contacto directo con el liberalismo inglés. Y es que en Inglaterra vio algo que no existía en Francia, un sistema político basado en la libertad, la tolerancia y la división de poderes. En Inglaterra vio algo que no existía en Francia, un sistema político basado en la libertad, la tolerancia y la división de poderes, lo que inspiró su obra más influyente, El espíritu de las leyes. Su visión fue profundamente transformadora y es que propuso que el poder no debía concentrarse, sino dividirse en el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como garantía de la libertad. Y es que esta idea inspirada en la Constitución inglesa, influenció directamente el liberalismo anglosajón y a muchas constituciones modernas, incluyendo la de Estados Unidos. Saludos. En este segmento Ciencia y Sociedad estaremos tratando los temas de los orígenes del método sociológico de la mano con la sociedad, medio ambiente y las creencias. Quédate, no te lo pierdas. Cuando hablamos del nacimiento de la sociología como una ciencia, debemos mirar a grandes pensadores como Montesquieu, quien vivió en el siglo XVIII. Él fue uno de los primeros en aplicar una mirada racional y científica al estudio de las sociedades humanas, en lugar de aceptar explicaciones mágicas, religiosas o místicas sobre los fenómenos sociales. Montesquieu propuso que los hechos históricos y políticos podían entenderse a través de causas estructuradas y leyes generales. En su obra El espíritu de las leyes, analizó cómo los fenómenos políticos, económicos, geográficos y culturales influyen en la organización de la sociedad. De un modo, estableció un precedente fundamental para el desarrollo del método de la sociología. Observar, comparar y analizar los patrones sociales con un enfoque sistemático. Además, Montesquieu introdujo el concepto de tipos sociales, es decir, formas recurrentes de comportamientos y organización que se repiten en diferentes momentos y lugares. Con ellos, Montesquieu sentó las bases para que la sociología pudiera analizar la sociedad no como una suma de individuos, sino como una estructura compleja con dinámicas propias. Otra gran contribución de Montesquieu fue la relación que estableció entre la sociedad y su entorno físico. Para él, el clima, el tipo de terreno, la ubicación geográfica e incluso la alimentación podrían influir en las costumbres, la forma de gobierno y en las creencias de los pueblos. Por ejemplo, afirma que los climas cálidos producen sociedades más emocionales e impulsivas, mientras que los climas fríos fomentan el autocontrol y la reflexión. Esta idea puede parecernos muy general hoy en día, pero fue innovadora en su tiempo porque implicaba que la sociedad no podía ser entendida sin considerar su entorno natural y cultural. Así, Montesquieu proponía que las leyes de un país debían adaptarse a la realidad física y social, en lugar de copiarse de otros modelos que existían. Esta perspectiva lo convertía en un procurador
el enfoque actual como el determinismo geográfico, la ecología, política y los estudios socioculturales del medio ambiente. Montesquieu entendía que la sociedad, la cultura y las creencias formaban un sistema interrelacionado, donde el conocimiento científico debía ser la herramienta principal para entender y mejorar la vida colectiva de un lugar. Las últimas noticias del día. El barón de Montesquieu causa revuelto en salones ilustrados con su nueva teoría con el poder. París no deja de hablar del más reciente aporte del célebre filósofo magistrado Charles Louis de Secondat, mejor conocido como el barón de Montesquieu, quien ha publicado que ya la comentada la obra El espíritu de las leyes. La alta sociedad y los círculos ilustrados se encuentran conmocionados por las ideas allí vertidas, los cuales podrían cambiar para siempre la forma en que se organiza el poder en los reinos modernos. Montesquieu ha puesto en discusión un principio que, aunque simple apariencia, resulta profundo en su alcance. El poder debe dividirse para evitar abusos. Según el barón, todo el gobierno se sustenta por tres funciones esenciales: hacer las leyes, ejecutarlas y juzgarlas. Y sostiene con firmeza que estos tres poderes no deben estar en manos de una misma persona o una sola institución. Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma autoridad, no hay libertad, declaró recientemente en un salón filosófico del Marqués Saint-Lambert. Y menos aún, si el poder judicial también se concentra allí, el pueblo quedaría sin defensa, añadió con gravedad, mientras algunos presentes asentían con admiración. Inspirados con el modelo político de Inglaterra, aunque idealizado según algunos observadores, Montesquieu afirma que la libertad política solo puede existir cuando el poder se controla a sí mismo. Mediante un sistema de equilibrios, el poder detiene al poder, repite, como si se tratara de un lema. Estas ideas han encontrado un eco entre pensadores nobles reformistas y hasta ciertos ministros discretos que ven con simpatía un sistema más equilibrado. No obstante, en otras cortes europeas el libro ha sido recibido con cautela y algunos lo consideran peligroso por su crítica implícita en absolutismos imperantes. La obra no solo se adentra en la estructura del poder, sino también en el carácter de las leyes según el tipo de gobiernos. En las repúblicas, dicen, la virtud ciudadana es la base, en las monarquías el honor y en los despotismos el temor. La audiencia quedó intrigada cuando el barón relató la historia de los trogloditas, pueblo imaginario que encontró la armonía solo al comprender el valor del bien común, una fábula que ha circulado ampliamente en tertulias y café. Aunque Montesquieu no llama a una revolución, su obra sugiere que la libertad no es hacer lo que uno desea, sino actuar dentro de los límites de la ley justa, y que las instituciones deben proteger al ciudadano del poder excesivo. Así, entre elogios y murmullos, el barón se ha convertido en una de las figuras más comentadas del momento. Algunos lo llaman el arquitecto de la libertad moderna, mientras otros aguardan a ver si sus ideas calarán más allá de los salones ilustrados y llegarán algún día a las cámaras del poder real.